a tener pues a la organización y aquellos procesos, bien, que nos van a ayudar a poder mejorar continuamente nuestros procesos. Parte de esto, vamos a tener la auditoría interna, la evaluación de desempeño, bien, que son herramientas que están dentro de esta evaluación de desempeño, bien, que nos van a permitir poder escanear cómo nos encontramos en la organización. Listo, entonces vamos a recordar un poquito lo que habíamos revisado en la sesión anterior. Bueno, en las sesiones anteriores habíamos estado viendo todo este ciclo PDCA, ¿no? Por sus siglas en inglés y PHDA por sus siglas en español. Bien, aquí habíamos visto pues que los capítulos de la norma ISO 9001 se van a encontrar englobadas dentro de todo este marco de la mejora continua. Ok, habíamos revisado en la primera sesión acerca de esta introducción a este sistema de gestión de la calidad. Bien, y cuando ya hemos pues orientado a la revisión de todo este contexto organizacional, las necesidades y expectativas de las partes interesadas que vienen a ser parte de esta planificación de todo nuestro sistema. Bien, así como también vamos a ver la planificación como tal, que es nuestro capítulo 6. Bien, ya luego en la parte de la ejecución que hemos visto en la sesión anterior, vimos la parte de la apoyo y la operación. Bien, en el cual vamos a tener todo este despliegue, bien, de todos los recursos de apoyo que se van a tener para que la organización pues pueda soportar las operaciones principales de la misma. Y asimismo vamos a tener el propio capítulo 8, que como habíamos comentado es el capítulo diferenciado que vamos a tener para los sistemas de gestión. Bien, entonces, dentro del marco de la norma ISO 9001, aquí vamos a tener pues la revisión de los requisitos del cliente, el enfoque al cliente, vamos a tener la planificación de los procesos y servicios o servicios, depende de lo que brinde la organización y de su score. Y también vamos a tener aquí inmerso todo este diseño y desarrollo, todas las operaciones realizadas a través de proveedores externos, toda la gestión de proveedores, bien, y los suministros que vamos a tener en la organización. No, así como también en la parte final habíamos conversado acerca de esta liberación de productos, de la trazabilidad también en caso amerite o el producto requiere pues una trazabilidad para poder asegurarnos bien de la calidad y de que se está realizando con todas las medidas pertinentes. Eso es muy particular el producto que nosotros estemos realizando. Bien, entonces que viene a ser parte de los requisitos legales. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener a grandes rasgos este capítulo 8, ¿okay? Que hemos enfocado en la sesión anterior. Y en esta sesión vamos a conversar acerca de la evaluación del desempeño. ¿Ok? En esta evaluación del desempeño, vamos a ver cómo es que la organización, ¿ok?, debe realizar la verificación, ¿ok?, evaluar el estatus de su sistema de gestión. Bien, entonces, dentro de este capítulo 9 vamos a tener en primera instancia el seguimiento, ¿ok?, de los indicadores, vamos a tener el seguimiento de cómo es que vamos a tener la radiografía de nuestro sistema de gestión. Posterior, vamos a tener la auditoría interna. ¿Ok? La siguiente sesión vamos a hacer un despliegue un poquito más amplio de todo este proceso de auditoría, pero el día de hoy sí vamos a revisar la parte principal de este proceso de auditorías también. Vamos a ver un poquito los principios, vamos a ver los conceptos que son muy importantes para todo o para poder alinearnos a esta parte de este proceso y gestión de auditorías. Finalmente, la evaluación que les comentaba acerca de esta auditoría interna, bien, y ya posterior, vamos a ver cómo es que la alta dirección se debe responsabilizar de hacer el seguimiento, ¿ok?, de todo el desempeño de este sistema de gestión a través de la revisión por la dirección.
Entonces vamos a iniciar ya con este capítulo 9. ¿Qué es lo que nos menciona este capítulo 9 de esta norma ISO 9001? Bien, entonces, dentro de las formas de medición, como les comentaba, bien, en este capítulo 9 nosotros vamos a tener el seguimiento, medición y análisis y evaluación, donde va a involucrarse todos los indicadores de este sistema de gestión. Vamos a tener la auditoría interna, que es una herramienta de mejora continua y una herramienta que nos va a permitir identificar oportunidades de mejora. Bien, ¿por qué? Porque la auditoría se va a basar en, obviamente, muestreos, ¿no? Porque no vamos a revisar la totalidad del sistema de gestión, pero no ya por ello la formación de los auditores, bien de poder tener el criterio de hacer las revisiones de documentos que son importantes y relevantes para verificar el cumplimiento de este sistema de gestión. Finalmente, la revisión por la dirección, el compromiso de la alta dirección de la participación en esa revisión por la dirección. Bien, que vamos a tener aquí entradas y lo más importante, pues la salida, los nuevos recursos o los compromisos que va a tener esta revisión por la dirección. Entonces, este esquema es el que vamos a tener para este capítulo 9. Muy bien, vamos a tener aquí en el 9.1, que es la primera etapa, que habíamos visto era relacionado al seguimiento, la medición, análisis y evaluación. Bien, ¿qué es lo que nos menciona la norma dentro de este capítulo 9? Que la organización está obligada a determinar. ¿Y por qué menciona obligada? ¿Ok? Cuando nosotros veamos este término debe en esta norma de gestión, en esta y en cualquier otra norma de gestión ISO, hace referencia a una obligatoriedad. Entonces, aquí dentro de este requisito 9.1, nos menciona que la organización debe, obligatoriedad, bien, determinar qué necesita seguimiento y medición. ¿Qué nosotros necesitamos realizar para seguimiento y medición de este sistema de gestión? Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos. ¿Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición? ¿Ok? ¿Y cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición? Bien, entonces aquí vemos, ¿no? Claramente cómo es que dentro de esta etapa del seguimiento, medición, análisis y evaluación, nosotros debemos no solamente no determinar qué es lo que va a necesitar seguimiento y medición, sino también analizar estos resultados. Bien, porque de nada pues nos sirve tener una gama de indicadores en el sistema de gestión si finalmente no vamos a tener pues ya la parte principal que hace referencia pues a ya el análisis y las acciones que vamos a ejecutar de este sistema de gestión. Bien, posterior, ¿qué nos menciona esta norma de gestión? ¿No? Que la organización debe, nuevamente una obligatoriedad, bien, debe evaluar el desempeño, debe evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Además, que la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. ¿Okay? Entonces, dentro de este esquema de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, es importante que nosotros podamos tener claros los conceptos, ¿ok? Que hacemos referencia cuando mencionamos eficacia y eficiencia. Bien, son dos conceptos diferentes, muchas veces por ahí hay errores en la conceptualización de los mismos, es por ello que lo he colocado aquí. Bien, dentro de la eficacia y el concepto que vamos a tener la eficacia es hacer las cosas bien, ¿ok? En resumen, es hacer las cosas de acuerdo a lo planificado, ¿ok? Entonces, la eficacia viene a ser el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener importante, bien, mencionar, yo soy eficaz porque he logrado, por ejemplo, implementar un sistema de gestión en 10 meses de acuerdo a mi programación.
¿ok? Soy súper eficaz porque he logrado esa programación, así como también puedo ser eficaz si he sacado un producto, ¿ok? A los 3 días de acuerdo a la programación establecida. Pero aquí viene otro concepto que también debe ir el de la mano, ¿ok? Que vendría a ser la relación, la eficiencia, ¿ok? La relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. ¿Qué eficiencia es hacer las cosas bien optimizando tiempo y recursos? En el ejemplo que les coloqué, no puedo decir que yo he sido eficaz porque he implementado un sistema de gestión ISO 9001 en 10 meses, de acuerdo a la planificación, pero he utilizado pues 1.5 o 50% más de los recursos que yo había planificado. ¿Ok? Entonces, he concluido todas mis actividades, sí, pero no he utilizado muchos más recursos de los que yo había estipulado utilizar por la premura, por poder cumplir con este plazo de vigencia, ¿no? Este cronograma. Entonces, se incrementan los recursos. O puedo haber contratado yo a 2 analistas, sí, que me ayuden en la implementación. Y finalmente he culminado en el tiempo, pero he utilizado más recursos de los establecidos. Entonces he sido eficaz, pero no eficiente. Bien, por ejemplo, lo que les comentaba de esta producción. Claro, culminaron la producción en los 3 días de acuerdo a la planificado, pero usando 3 veces el número de personal, pese a que la productividad establecida debería, ¿ok? Estar acorde con la eficacia que yo debo tener en la organización. Entonces, hay una incoherencia aquí entre lo que podemos establecer como eficacia y eficiencia. Bien, entonces el indicador importante que normalmente se recomiendan a las organizaciones viene a ser la eficiencia, ¿no? La eficacia podría ser, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento, es a nivel de eficacia, porque no sabemos, pues, si se contrató en ese mes para cumplir con este plan de mantenimiento, proveedores externos, se contrató temporalmente a una persona, etcétera. Utilizando más recursos se puede lograr la planificación. Bien, sin embargo, es muy importante que nosotros podamos medir la eficiencia de tal forma que nosotros hagamos bien las cosas optimizando tiempo y recursos. ¿Ok? Entonces, vemos estos conceptos bien diferentes a nivel de conceptualización y que claramente los podemos escuchar en las organizaciones y así de igual manera vamos a poder identificar tipos de indicadores que yo puedo tener en la organización, que pueden ser indicadores de cumplimientos de plazos, ¿no? A nivel de eficacia, o pueden ser cumplimientos a nivel de porcentajes de productividad, recursos utilizados, y de acuerdo pues a las metas establecidas, etcétera. Y aquí ya vamos a hablar de eficiencia. Bien, entonces este concepto sí es importante que lo tengamos claro, ambos conceptos a la hora de que nosotros establezcamos los tipos de objetivos, indicadores que vamos a plasmar a la organización. Muy bien, entonces, continuando con esta parte de cómo es que vamos a medir esta eficacia y cómo vamos a medir esta eficiencia, para ello se utilizan estos parámetros, indicadores del desempeño. Bien, estos indicadores claves del desempeño, bien, estos KPIs, nos van a ayudar a poder medir procesos, a poder también nosotros establecer, ¿ok? Indicadores claves que van a ser denominados como KPIs. Además, son medidores de desempeño o indicadores claves de rendimiento. ¿Ok? Esto es súper importante para que la organización pueda saber cómo se encuentra a nivel de la organización y del cumplimiento, ¿ok? De los objetivos establecidos. Estos KPIs definitivamente deben estar alineados con qué? Con esta política, con estos objetivos, de tal forma que al nosotros realizar estas mediciones de cada uno de estos KPIs, podamos pues asociarlos y dar por cumplimiento cada uno de ellos. Entonces, este KPI es conocido también como el indicador clave o medidor del desempeño o indicador clave de rendimiento. Es una medida de nivel de desempeño de un proceso.
que el valor del indicador está directamente relacionada con un objetivo fijado de antemano y normalmente se va a expresar en porcentaje. Bien, entonces, en base a ello, normalmente nosotros vamos a tener KPIs que nos van a ayudar a medir desempeños de productividad, que nos van a medir a evaluar desempeños dentro de las operaciones, que son muy relevantes. Bien, muchas veces no es importante pues llenarnos de 50 indicadores en la organización o de tener pues un número que no es coherente con lo que nosotros tenemos en la organización. Probablemente teniendo 5 o 4 indicadores muy bien planteados que me ayuden al crecimiento de la organización y a madurar mi sistema de gestión de la calidad, vamos a ir involucrando otros indicadores necesarios. Bien, pero no siempre es importante de que existan estos indicadores. ¿Y por qué es importante? Bien, porque este indicador es la radiografía de un proceso, ¿no? Y el fin de este indicador o de poder evaluar cada uno de estos indicadores es la mejora continua. Bien, la mejora continua es importantísimo cuando nosotros realizamos pues la parte de la verificación, ¿no? ¿Cómo vamos a validar realmente si las actividades establecidas, planificadas o en ejecución hayan tenido una repercusión positiva para la organización? Entonces, esto es a través de estos KPIs. Si nosotros, bien, no tenemos indicadores, no se les toma la importancia necesaria a estos indicadores, pues vamos a caminar a la deriva. ¿Cómo vamos a determinar que estamos mejorando como organización si es que no sabemos, ¿ok? ¿Cómo es que tenemos la organización hoy por hoy? Entonces es muy importante esta etapa en la cual nosotros vamos a poder establecer, bien, y plasmar indicadores de gestión acordes con la realidad organizacional y que esta radiografía nos ayude a que este indicador siga mejorando, que este indicador tenga mejores metas. ¿Ok? Listo. Pero dentro de este esquema, ¿ok? De todos los N indicadores que podamos tener en la organización, vamos a tener este punto importantísimo que es la satisfacción del cliente, que lo colocan para que lo incluyan de forma hasta cierto punto obligatoria, ¿no? Recordemos que la norma ISO 9001 nos ayuda a una gestión de la calidad para poder realizar las actividades y poder entregar al cliente un producto o un servicio de calidad, ¿no? Siempre en la mira de que el cliente pues es quien va a juzgar nuestra calidad y también el cliente es quien va a mantener a flote y a seguir haciendo una realidad a la organización. Entonces, por eso es la importancia de poder medir esta satisfacción del cliente. Pero vamos a tener barreras dentro de la medición de la satisfacción del cliente. Pero vamos con el concepto. Bien, ¿qué nos menciona la norma ISO 9001 de esta satisfacción del cliente? Que la organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para poder obtener, para realizar seguimientos y revisar información en la notita que nos menciona, ¿no? Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas del cliente, la retroalimentación del cliente sobre el producto y servicios entregados, las reuniones con los clientes, análisis de las cuotas de mercado, ¿no? Las felicitaciones, garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales. Que es muy importante para poder nosotros medir esta satisfacción del cliente. Muy bien. Asimismo, ¿no? La importancia de poder tener pues una satisfacción del cliente. Es que las encuestas deben servir para mejorar la organización. Normalmente, se nota cierta resistencia de muchos clientes, resistencias de poder llenar estas encuestas, ¿no? Anteriormente utilizábamos probablemente Excel para llenar los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente
hoy a muchas organizaciones, pues ya no utilizan un Excel, ¿no? Y le mandan un correíto al cliente diciendo, por favor, descargar el archivo adjunto y poder evaluarnos. Bien, ahora tenemos que hacer todo más ágil para nuestros clientes. Imagínense desde cómo ellos van a resolver una encuesta de satisfacción del cliente. Poniéndonos desde el lado del cliente y poniéndonos bajo esa perspectiva, bien, es importante que esta satisfacción del cliente, ¿ok? Sea muy relevante siempre y cuando tengamos respuestas, claro, de los clientes. Y para ello, la era digital nos va a ayudar muchísimo. Podemos crear un enlace de forums, ¿ok? De Gmail, para que ellos puedan hacer las respuestas necesarias en una marcación, bien de acuerdo a la estructura establecida de estas encuestas de satisfacción del cliente. Muy bien, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? En la era digital existen 1000 maneras de medir la satisfacción del cliente sin que se dé cuenta siquiera y que lo tome como una diversión más que como un agobio. Bien, entonces aquí es muy importante, de acuerdo a las estructuras, para poder mejorar las operaciones en la organización. Bien, entonces muy importante recordar, siempre vamos a tener resistencia de los clientes para poder llenar esta información. Listo, el análisis y la evaluación. La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada, no con la finalidad de que tenemos el seguimiento y la medición. Bien, asimismo, ¿no? Los análisis o los resultados de los análisis deben utilizarse para evaluar ¿qué? La conformidad, el grado de satisfacción del cliente, el desempeño de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. El desempeño de los proveedores externos, bien, y la necesidad de mayores o de mejoras en este sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces vamos a ver aquí la importancia de que nosotros podamos establecer y definir, bien, para poder establecer por ahí indicadores que realmente nos ayuden en la organización. Listo, entonces este es el pequeño preámbulo de este capítulo 9 y ahora sí ya vamos a ir viendo parte de este 9.2, ¿no? Que establece, ¿no? Estos procesos de auditoría interna. Muy bien, entonces la auditoría interna debe entenderse como una evaluación para poder identificar la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos, no solamente como un aporte de documentación sin objetivo claro, ¿ok? Sino que aquí nosotros tenemos que establecer estos puntos y finalmente determinar la importancia de poder realizar. Las fuentes de evidencia son la documentación, la observación y finalmente la entrevista. Y a modo de consejo, ¿no? Cuando nosotros pasamos un proceso de auditoría de un sistema de gestión, ¿ok? Vamos a tener la documentación importante, vamos a tener observaciones de ser necesario, entrevistas también. Entonces, es responsabilidad de la alta dirección preocuparse y ocuparse de las auditorías sale bien, ya que los resultados de las mismas serán posteriormente una entrada para las revisiones por la dirección. Muy bien, entonces vamos a tener aquí este punto importante para poder gestionar bien adecuadamente las operaciones. Muy bien, vamos a tener por aquí en el 9.21, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad, bien, es conforme los requisitos propios de la organización para su gestión de la calidad. Bien, vamos a tener este punto importante, ¿ok? Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad. El que nos menciona el 9.2.2, que la organización debe planificar
y establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría. ¿Qué deben incluir estos programas de auditoría? Que dentro de estos programas de auditoría podemos incluir bien los procesos o la importancia, o todos los procesos de la importancia de mantener puntos importantes bien dentro de este esquema. ¿Qué vamos a tener aquí? Definir los criterios, ¿no? Importantes para poder establecer auditoría y alcance para la auditoría. Muy bien, entonces vamos a tener aquí, ¿no? La organización lleva a cabo auditorías internas e intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de la calidad. Vamos a tener, no, dentro de esta estructura, es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad. Los requisitos de esta norma internacional, la implementación y mantiene eficazmente. Bien, la organización también establece la planificación, el establecimiento. Ok, vamos a establecer. Vamos a tener por ahí, ¿no? De acuerdo a los programas de auditoría, no se van a incluir por las frecuencias necesarias para este sistema. Muy bien, vamos a tener aquí seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Vamos a establecer, ¿no? Que ha de asegurarse de que los resultados de las auditorías informan, bien importante. Vamos a tener, ¿no? Realiza las correcciones y toman decisiones creativas para poder establecer. Muy bien, vamos a tener también conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. ¿Ok? Aquí es importantísimo tener clara esta etapa. Bien, para poder establecer de acuerdo a los requerimientos. Muy bien. Entonces, estimados, dentro de esta estructura, ¿ok? De este capítulo 9, vamos a ir revisando las directrices de la auditoría para este sistema de gestión, ¿ok? Dentro de lo cual vamos a ver algunos términos y definiciones que van a ser importantes, ¿ok? Entonces, estos puntos de la gestión del programa de auditoría, la ejecución y las competencias de los auditores lo vamos a ver el día de mañana, bien, en el cual ya vamos a tener todo este despliegue importante para este sistema de gestión y que vienen a ser las directrices para poder ejecutar este proceso de auditorías. Bien, listo, entonces vamos a ver los términos y definiciones. Que dentro de los términos y definiciones importantísimos para poder entender esta norma de gestión, para poder entender qué es lo que vamos a comentar dentro de este proceso de auditoría. Entonces, iniciamos con los conceptos básicos, ¿no? La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias objetivas. Bien, evaluarlas de manera competitiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Muy bien, entonces vamos a establecer, ¿no? Llevada a cabo conjuntamente con un único auditado, ¿no? En dos o más sistemas de gestión. Muy bien, vamos a tener las auditorías conjuntas, ¿no? Llevada a cabo por un único auditado, ¿no? Por dos o más organizaciones de auditores. Bien, luego vamos a tener el programa de auditoría, que es acuerdos para un conjunto de una o más auditorías, planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas a un propósito establecido. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué más vamos a tener por aquí como términos de esta gestión de auditorías? El alcance, bien, extensión y límites de la auditoría. El avance de la auditoría incluye exageración, una descripción de las ubicaciones físicas virtuales, las funciones, ¿ok? De las unidades de la organización,
y las activadas en los procesos. Bien, vamos a establecer. Listo, vamos a ver este punto y la importancia que vamos a tener de acuerdo a estos puntos importantísimos. Bien, listo, entonces dentro de lo cual vamos a tener el alcance, que es la extensión y límites de una auditoría. El alcance de la auditoría incluye generalmente la descripción de las ubicaciones físicas y virtuales. Bien, y las funciones son ejemplos para la organización y las actividades o procesos que hayan determinado. ¿Ok? El plan de auditoría, la descripción de las actividades y de los detalles. Bien, vamos a establecer en el punto criterios de auditoría, la importancia de cuando nosotros hablamos de un criterio de auditoría. Cuando nosotros mencionamos, ¿ok? Criterios de auditoría, estamos hablando de un conjunto de requisitos, ¿no? Que deben estar igual para poder gestionar esta etapa. Bien, de este criterio de auditoría, vamos a tener la evidencia objetiva y la evidencia de la auditoría. Los hallazgos de auditoría, ¿ok? Los resultados de la evaluación y la evidencia de la auditoría, ¿no? Recopilada frente a los criterios de auditoría. Conclusión, el resultado de una auditoría, no vamos tras considerar los resultados o los objetivos de la auditoría. Muy bien, luego vamos a tener cliente de auditoría no realizado o persona que escribe este punto. Vamos a tener acá en el 13.3 la organización para que podamos establecer sin ninguna etapa, bien que nos podría ayudar a fracasar en este sistema de gestión de la calidad. El equipo auditor es uno o más personas que llevan a cabo una auditoría. Bien, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. ¿Okay? Entonces vamos a tener aquí el equipo auditor. El auditor como tal es una persona que lleva a cabo una auditoría. El experto técnico, que es una persona que aporta conocimiento o experiencia específicos al equipo auditor. Dentro de esto voy a hacer un paréntesis. Bien, les comento que en una de las empresas en las que yo me encontraba laborando, la organización tenía trinorma, ok, ISO 9001, 14001 y 45001. Empresa en crecimiento en ese momento. Bien, entonces, de acuerdo a esta etapa, se van a establecer revisiones igual para poder validar, verificar. ¿Listo? Posterior a ello, no vamos a establecer igual diferencias dentro de esta etapa. Bien, entonces vamos a establecer, no para que podamos identificar igual persona idónea para que podamos establecer. Muy bien, vamos a tener riego, que es el efecto de la incertidumbre, ¿no? Un efecto de la devastación de lo esperado, ya sea pues posible o negativo. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión y conocimiento de un evento y las consecuencias. Y vamos a tener de igual forma, ¿no? El cumplimiento de acuerdo a lo que nosotros podamos establecer. Listo, vamos a tener igual, ¿no? Este punto importante donde vamos a ver la competencia, bien, que es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr resultados previstos. ¿Ok? Entonces, dentro de esta estructura es importante que nosotros podamos establecer y determinar, pues, este sistema de gestión de una forma clara. Requisito es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita. Un proceso conjunto de actividades mutuamente igual, ¿no? Que podamos nosotros establecer. Desempeño, resultado medible. El desempeño se puede relacionar con los hallazgos
cualitativos, ¿no? De desempeño se puede reflexionar con la gestión de actividades. El eficaz es el grado en que realizarán, ¿no?, las actividades planificadas. Listo, entonces vamos a tener en este punto la importancia de poder igual establecer, ¿no?, y que podamos gestionar adecuadamente. Muy bien. Ahora vamos a ver los principios de auditoría, ¿ok? Dentro de los cuales que vamos a establecer integridad, presentación mortal, debido cuidado, la independencia y el enfoque vamos a establecer, bien, del cual nosotros vamos a poder gestionar. Muy bien, vamos a tener el primer principio de auditorías. ¿Ok? Vamos a tener aquí, dentro de este consejo de auditoría, no es el fundamento de la profesionalidad, los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría, ¿no? Deberían desempeñar su trabajo en forma ética, con honestidad, responsabilidad, de encender las actividades y si son compañeros importantes. Bien, vamos a establecer este punto para poder mejorar y diseñar, pues, punto importante. Los principios de auditoría. Bien, para esto no vamos a establecer cada uno de estos puntos importantes. Muy bien, vamos a tener así como no vamos a poder establecer la obligación de informar con verdad y gratitud, los hallazgos, conclusiones e informes. Ok, vamos a establecer para que no podamos establecer en este. Bien, vamos a poder gestionar adecuadamente para poder definir bien cómo es que se va a realizar este punto importante. Listo, entonces vamos a tener aquí estos principios que vienen a ser muy importantes dentro de la cadena de este sistema de gestión. Estimados, voy a dejar de proyectar mi pantalla un momento, bien, para que podamos ver un pequeño videito y me van a confirmar si también ya lo pueden visualizar sin ningún inconveniente. Bien, ahorita he dejado de compartir, voy a abrir este pequeño video para que nosotros podamos visualizar la importancia, bien, de algunos puntos que sí debemos poder gestionar adecuadamente. Bien, estimados, voy a abrir el videito y me van a confirmar si se puede escuchar sin ningún inconveniente. Bien, aquí, por aquí ya estoy abriéndolo. Dame un minutito para poder dejar que cargue este capítulo. Vamos a ver un poquito resumen de este capítulo 9. Bien. Bien. Voy a proyectarlo en este momento y ya me van a comentar si no hay ningún inconveniente para poder establecer. Bien. A ver, voy a ver, por aquí está. Bien, aquí está esta parte. Se está dividido. Bien, voy a comenzar a proyectar. Me van a confirmar, por favor, si ya se puede visualizar. Estoy compartiendo. Voy a compartir con... A ver, listo, pantalla completa. Me van a confirmar si ya se puede visualizar. Bueno, acá no me menciona el tema del audio, pero si no se escucha, me comentan para poder proyectarles nuevamente, ¿ok? Bienvenidos a la cláusula 9, evaluación del desempeño de la norma ISO 9001. Comenzaremos con el apartado 9.1 denominado seguimiento. Me confirman, estimados, se puede visualizar, se puede escuchar. Excelente, listo, Nayeli, gracias. Entonces, vamos a ver este pequeño video, ¿ok? Del 9.1, que es el que hemos revisado.
Culminando el 9.2, vamos a ver el resumen también, ok, videíto, donde vamos a ver este 9.2. Por ahí les voy a compartir los links, bien, por el chat para que los puedan ver. Es súper explicativo y bastante dinámico. Medición, análisis y evaluación. Es el primer apartado que, según el ciclo PHBA, permite verificar con el fin de determinar las brechas entre lo planeado y lo ejecutado. El primer numeral que lo integra es el 911, llamado Generalidades, el cual permite identificar las directrices para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Lo primero por hacer es determinar qué necesita seguimiento y medición. Es en este momento donde el sistema de gestión de calidad asume un riesgo, puesto si se hace seguimiento y medición a algo que no es pertinente, se pierden posibilidades de obtener información valiosa para la mejora. Para determinar qué necesita seguimiento y medición, se pueden analizar las características de calidad que se identificaron en los objetivos de calidad y los objetivos de proceso. Si un objetivo de calidad de una oficina de servicio al cliente es atender oportunamente a los clientes con el fin de proporcionar información que asegure su satisfacción, ¿cuáles podrían ser las características de calidad? Podemos encontrar dos: oportunidad y satisfacción. Es por esto que la planificación de objetivos debe ser un ejercicio de conciencia total, porque sin la característica no se podría saber qué se está evaluando ni el grado de cumplimiento de los objetivos. La norma ISO 9000 define para seguimiento determinación de un estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. Y para medición, proceso para determinar un valor. Estos dos conceptos son necesarios para determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad. Recordemos que la eficacia está definida por ISO 9000 como grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Entonces preguntémonos, ¿a qué le podemos hacer seguimiento y medición? Por una parte, el seguimiento lo podemos hacer al cumplimiento de actividades para los objetivos, compromisos de revisiones por la dirección, actividades de procedimientos, manuales o instructivos, respuesta oportuna a PQRs, planes de formación, entre otros. Ahora veamos a qué le podemos hacer medición. Cumplimiento de las características de calidad, satisfacción del cliente, tiempos de entrega o respuesta al cliente, cantidades de salidas no conforme, entre otros. Vean aquí cómo es que, de acuerdo a los indicadores que nosotros vamos a establecer en la organización, es importante determinar qué es lo importante medir para nosotros. Recordemos que lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar tampoco. Bien, entonces es importante que determinemos cuáles son los indicadores operativos de medición que necesita cada uno de los procesos. Ojo, en muchas organizaciones he visto KPIs que a veces, si bien es cierto, no están incluso ligados dentro del sistema de gestión de la calidad, son importantes, bien, para garantizar la operatividad de ese proceso, por ahí para poder realizar algún seguimiento particular que la organización necesita tener en medición. Entonces, igual utilizamos estos KPIs para poder realizar la medición y para poder garantizar, ¿ok?, que estos indicadores establecidos, estos KPI establecidos son importantes. ¿Ok? Entonces, vamos a esta etapa de la importancia de poder revisar, definir qué es lo que vamos a medir, que posterior vamos a establecer mejoras y posterior vamos a establecer cómo es que se está moviendo. Vamos a evaluar cómo se está moviendo mi indicador. Asimismo, el apartado 911 determina que la organización debe establecer los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Estos dos últimos términos los desarrollaremos en el apartado 913. Los términos de seguimiento y medición son complementarios, puesto que al hacer medición seguramente estaremos haciendo seguimiento. Una herramienta importante, aunque no es exigida por la norma ISO 9001 y que puede ayudarnos, son los indicadores de gestión. El término indicador de gestión no estaba presente en la norma ISO 9000, pero podemos definirlo como expresión cuantitativa para determinar el desempeño de un proceso. Bien, dentro de la norma ISO 9001, como les había comentado, no te menciona qué metodología tú puedes utilizar.
Ojo, para poder medir tu desempeño, para poder mejorar tus procesos. No te dice qué herramienta puedes utilizar para poder, o qué debes utilizar, perdón, para poder evaluar tu contexto organizacional. Tampoco te dice qué puedes, metodología para poder evaluar tus partes interesadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que se realiza? Bien, se revisa pues bibliografía para poder revisar, establecer en base a esa revisión qué herramientas podemos utilizar, dentro de las cuales hemos visto una gama de herramientas que nos ayudan o nos pueden ayudar para poder garantizar la importancia de las mediciones correspondientes a un sistema, a un indicador de gestión. Bien. Un indicador permite el seguimiento y medición, puesto que contiene la siguiente información que debe ser planificada para cada proceso. Nombre del indicador, propósito, fórmula, fuente de datos, responsable de medición, frecuencia de medición, meta del indicador y característica a medir. Un aspecto importante del indicador de gestión es la fórmula, ya que la complejidad de esta debe estar en función de la competencia de quien realiza la medición y análisis de los resultados obtenidos. Se puede pensar que un indicador con una fórmula sencilla no aporta información, pero más allá de la fórmula, lo que realmente es importante en los indicadores es que midan una variable importante asociada a la característica de calidad y que proporcione información al proceso para la mejora del desempeño. Se recomienda hacer indicadores de gestión en los objetivos de calidad y procesos de la organización. La fórmula de un indicador sencillo puede ser a través de valores absolutos, ya que es un número positivo o negativo, por ejemplo, cantidades, número de quejas, cantidad de no conformes, número de clientes, cantidad de capacitaciones, entre otros. También pueden existir fórmulas que representan promedios, como por ejemplo satisfacción del cliente, donde la fórmula se estimaría con la sumatoria de las calificaciones, obtenidas de una escala de 1 a 5, sobre el total de las encuestas. En el ejemplo, el total de las encuestas fueron 6. Esta operación nos da una satisfacción de 4.1, lo que significa que el nivel de satisfacción del cliente es bueno. Adicionalmente, podemos encontrar indicadores que miden el cumplimiento de forma más específica. Por ejemplo, el presupuesto de ventas representados con la siguiente fórmula: ventas realizadas sobre ventas planificadas. Generalmente estas cifras se pueden planificar con unidades específicas, por ejemplo, en dólares. En una división simple podemos determinar lo realizado sobre lo planeado. Para el caso de las ventas, podemos decir que planeamos vender $2 millones para el presente año, es decir, el denominador. Al 31 de diciembre de este año, se determinó que las ventas fueron de $2.500.000, dando un total de 1.25. Algunas organizaciones multiplican el resultado de estas divisiones por 100 para tener una cantidad porcentual. Bajo este ejemplo sería 125%. Planificar una meta para los indicadores también es fundamental para evaluar el desempeño. Continuando con el ejemplo anterior, la organización pudo determinar que se trata de $1.700.000, que en términos porcentuales sería el 85%. Por otra parte, una meta para el ejemplo del indicador de satisfacción del cliente puede ser 4.5. En el caso no se cumplió la meta, ya que el promedio fue 4.1. Un ejemplo de indicador con valor absoluto puede ser sobre quejas y reclamos, en donde la meta sería de máximo 8 quejas y reclamos. En este caso, la meta puede ser traducida a un nivel máximo de tolerancia. Hasta ahora hemos visto el apartado 911. Seguimiento, medición. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar, luego ya pasamos a la siguiente parte. Listo. Bien, listo, estimados. Entonces, estábamos viendo en el video cómo es que se puede ver de forma un poco más visual, ¿ok? La parte de este seguimiento y medición y lo que se necesita medir en la organización. Es importante, nuevamente lo repito, porque he visto organizaciones pues que tienen 50 indicadores de los cuales nadie analiza ninguno. Bien, entonces todos llenan de forma pues mecánica y robótica estos indicadores por inercia, pero el análisis, ¿no? ¿Para qué estoy midiendo ese indicador? ¿Cuál va a ser el análisis que se va a realizar de ese indicador? Porque si no, pues no realizo la medición, no tendría sentido si es que no me va a ayudar a que este indicador sirva para una mejor toma de decisiones.
Bien, listo, estimados. Entonces, vamos a ver esta etapa, bien, en la cual vamos a tener los principios de auditoría. Okay. En este capítulo, en este requisito, en el 9.2 de toda esta gestión de auditoría, les comentaba de que del día sábado vamos a hacer una revisión un poco más extensa de este proceso de auditorías. Bien, pero el día de hoy vamos a dar un alcance. ¿Okay? Hemos visto ya el vocabulario que es importante conocer, por supuesto, ¿no? Que nos va a ayudar a poder mejorar y poder entender claramente cómo es que vamos a desarrollar toda esta etapa de este proceso y esta gestión de auditorías. Bien, dentro de esta etapa, ¿ok? Vamos a tener nosotros la integridad, la presentación imparcial, el debido cuidado profesional, la confidencialidad, independencia, el enfoque basado en la evidencia y el enfoque basado en riesgos. Listo, ¿qué nos menciona la integridad? Cuando nosotros hablamos de estos principios de auditoría, vamos a hablar algunos principios que van a estar relacionados directamente con el auditor. Y vamos a ver algunos principios que están relacionados con el proceso de auditoría. Ok, en este caso estamos hablando propiamente dicho de el auditor. ¿Ok? Que el auditor debe practicar la integridad para poder desarrollar estos procesos de auditoría. ¿Qué es la integridad dentro de esta norma? ¿No? El fundamento de la profesionalidad, los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deberían desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad. Emprender actividades de auditoría solo si son competentes de hacerlo. Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas las acciones. Ser sensible a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo un proceso de auditoría. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de poder establecer estos procesos importantes en la organización, vamos a poder establecer finalmente que de acuerdo a las características, ¿no? Parte importante de este sistema de gestión es poder realizar mediciones y poder evaluar esta mejora continua. Y por otro lado, ¿no? Si yo no soy competente para realizar un proceso de auditoría de una norma en particular, pues no la realizo, porque ya estaría en contra de este principio de integridad. Muy bien. Otro principio de auditoría, la presentación imparcial, ¿no? La obligación de tomar con veracidad y exactitud de los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría que deberían reflejar con veracidad y exactitud la problemática, bien, las actividades que se pueden establecer. Y se debería informar los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. ¿Okay? La comunicación debería ser clara, exacta, objetiva, oportuna y completa. Bien. Listo. Vamos a tener este otro principio número 3, el debido cuidado profesional. En la aplicación de diligencia y juicio, bien, al auditar, los auditores deberían, bien, proceder con el debido cuidado y de acuerdo a las características importantes. Bien, el cliente de auditoría y por otras partes, bien, trabajo pues con el debido cuidado profesional y para tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de auditorías. La confidencialidad. Bien, súper importante también la seguridad de la información. Los auditores deberían proceder con una discreción en el uso y protección, ¿okay?, de la información adquirida
En el curso de sus tareas, la información de auditoría no debe ser usada inapropiadamente para beneficio del personal, el auditor, etc. Bien, entonces cuando hacemos esta parte de la confidencialidad, bien, estamos mencionando de que vamos a establecer pagos establecidos para que no podamos definir. Bien, entonces dentro de este principio de auditoría, vamos a ver cómo es que a nosotros como auditores y a ustedes, si se siguen formando en esta línea del sistema de gestión, van a tener acceso a información confidencial de la organización. Bien, es importante guardar siempre esta información y que todo quede en este proceso de auditorías. Es demostrar también profesionalismo dentro de esta gestión. Otro principio de auditoría es la independencia. Bien, la base para la imparcialidad de la auditoría y de la objetividad, vamos a tener la independencia como punto importante. Bien, los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita, siempre que sea posible. Y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de la función de la que se audita, si es posible. Los auditores además deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría y además, ¿qué buscan con esto? Lograr que se encuentren pues hallazgos y conclusiones y además de que estas sean realmente, que no haya un sesgo. Bien, que realmente sean lo que se ha encontrado en la organización y que nos ayude bien a poder gestionar esta parte. El enfoque basado en la evidencia, ¿no? El método racional para alcanzar las conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Bien, la evidencia de la auditoría debería ser verificable, que en general deberían pasarse en muestras de la información disponible, ya que una auditora se lleva a cabo durante un periodo de tiempo, ¿ok? Delimitado y los recursos finitos, ¿bien? Debería comunicarse de acuerdo a este punto importante. Muy bien, vamos a tener el enfoque basado en riesgos, ¿ok? Un enfoque de auditoría que considera los riesgos como oportunidades. Bien, el enfoque que estamos estableciendo, no van a tener nada con los riesgos e influir, ¿ok? Sustancialmente en la planificación, la ejecución, la presentación de informes de auditoría para que podamos establecer y gestionar. Muy bien, entonces aquí vamos a ver la importancia de cada uno de estos puntos importantes relacionados a todo este proceso de auditorías. Bien, entonces vamos a ver por aquí nuevamente en el videito del siguiente. A ver, denme un segundo. Muy bien. Listo, me parece que acá vamos a tener, todavía continúa la segunda parte de la medición y ya luego vamos a ver el proceso de auditorías. Bien, entonces ahorita que culmine para poder iniciar el video. Listo. Bienvenidos a la segunda parte del apartado 9.1 denominado Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. Este pertenece a la cláusula 9, Evaluación del Desempeño. Para entender el contenido de este video, te recomiendo ver la primera parte. Recordemos la relación que existe entre característica de calidad y la medición a través de los siguientes ejemplos. Para la característica oportunidad, podemos medir atributos como días de fabricación del producto solicitado, días en que se realiza la entrega del producto, días en que se atiende el requerimiento al cliente. En algunas ocasiones la unidad de medida puede ser diferente, horas, minutos o meses, dependiendo el servicio que se preste. Otro ejemplo de característica de calidad puede ser la confiabilidad, para lo cual se podría medir la cantidad de reprocesos, la cantidad de quejas presentadas o la satisfacción del cliente cuando la pregunta de una encuesta se orienta a la confiabilidad.
Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, evidenciamos la gran importancia de determinar las características de calidad, la cual nos ayuda a formular muy bien un indicador. La norma ISO 9001 requiere que se determine la frecuencia del seguimiento y de la medición. En el caso de los indicadores, la frecuencia de medición se determina cuando se planifica. Puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Esto depende de la complejidad de la información con su procesamiento y la necesidad de obtener la información. Asimismo, se debe determinar la frecuencia del análisis. Recordemos que en el video anterior se aclaró que lo más importante no era la complejidad de la fórmula de un indicador, sino la información obtenida, resaltando la importancia del análisis. Según el apartado 913, análisis y evaluación, el análisis de los indicadores se puede planificar en las mismas frecuencias de la medición. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser en periodos superiores para obtener mayor información. Por ejemplo, si la frecuencia de medición es mensual, el análisis de la información podría ser trimestral. Para cada indicador, la organización puede determinar los documentos o formatos que permitan consolidar toda la planificación, así como los resultados. Esto facilitará tener toda la información de ese indicador que permita tener la medición y el análisis en un mismo documento. Este documento puede ser una ficha técnica. Un requisito importante es conservar información documentada de la evidencia de estos resultados. Recordemos que el seguimiento y la medición no solo se logra a través de indicadores. Esos también se pueden realizar a través de seguimientos a cronogramas, a compromisos, al cumplimiento de las actividades de un objetivo de calidad, entre otros, los cuales también deben ser planificados en cuanto a sus fechas de ejecución. Estos plazos pueden establecerse en procedimientos, manuales, instructivos, actas, entre otros. Ahora veamos el apartado 912, denominado satisfacción del cliente. Como sabemos, el enfoque al cliente es parte esencial de la norma ISO 9001. Por eso exige un apartado exclusivo para él. Es necesaria y obligatoria. Justo lo que comentábamos, bien que yo no puedo pues gestionar mi parte de los indicadores del sistema de gestión y no contemplar esta evaluación del desempeño como un indicador crítico, esta medición de la satisfacción del cliente. Bien, entonces, por eso la norma lo coloca explícitamente, ¿bien? Y así se debe contemplar para, bien, poder saber cómo es que estamos como organización frente a los clientes y nos dé un alcance de cómo está la satisfacción. Bien, es una retroalimentación importante para todas las organizaciones, pues que buscan implementar este requisito, esta norma ISO 9001 y este requisito, el 9.1. La medición de las percepciones del cliente en cuanto al grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Entre los métodos para obtener esta información podemos encontrar encuestas de satisfacción del cliente, retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios, felicitaciones o gratificaciones, reuniones con el cliente, análisis de cuota del mercado, garantías utilizadas, informes de mercadeo o de equipos comerciales, entre otros. Se debe realizar análisis sobre toda la información generada por estos mecanismos de seguimiento y medición. El análisis puede llevarse individualmente o con un equipo de trabajo, dependiendo del contexto de la situación. Sin embargo, lo que realmente importa es analizar, evaluar y concluir sobre la conformidad de los productos y servicios, el grado de la satisfacción del cliente, el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, el desempeño de los proveedores externos y la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de calidad. Debemos evitar realizar análisis que no aporten a la mejora del sistema de gestión de calidad o que estén descritos de forma muy básica. Por ejemplo, evitar realizar análisis como el indicador de satisfacción del cliente arrojó un cumplimiento de 4.1. La forma correcta del análisis del anterior resultado sería: la medición del indicador del tercer trimestre del año permitió obtener un 4.1, calificando el servicio como bueno, en comparación con el trimestre anterior. El nivel de satisfacción del cliente disminuyó 3 décimas. Sin embargo, es necesario considerar que la muestra de clientes a los que se realizó la encuesta
pasó de 48% a 63%, permitiendo obtener información con una mayor muestra. Las ciudades donde se obtuvo mayor satisfacción fueron Bogotá y Medellín, con 4.5 cada una en promedio, mientras que las que obtuvieron menor calificación fueron Cali y Bucaramanga, con 3.8. Esto se debe a que se cuenta con oficinas de atención al público en Bogotá y Medellín. Asimismo, en la ciudad de Bucaramanga se iniciaron operaciones hace 3 meses y no se ha contratado la totalidad de la planta de personal requerida. Estos 7 ítems deben ser analizados, para lo cual la organización debe definir el medio en que se analiza. Un buen análisis contribuye a la mejora del sistema de gestión de calidad. Con esto finalizamos el apartado 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación de la norma ISO 9001. Nos vemos en un próximo video. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente etapa del proceso de auditoría. Vamos a verlo ágilmente porque este tiene bastantes etapas, pero solamente vamos a ver la primera etapa, ¿bien? Porque las siguientes etapas ya del despliegue de todo este programa de auditoría, nosotros ya lo vamos a revisar el día o en nuestra última sesión. Aquí vamos a ver formatos que vamos a utilizar en esta gestión de este proceso de auditoría. Vamos a ver programas de auditoría, etcétera. Pero aquí vamos a ver estos conceptos importantes, ¿bien? Que es importante que podamos tener claro como parte de la revisión inicial de este capítulo, este requisito 9.2. La norma ISO 19011 en su versión 2018. Este punto es importante, bien, los conceptos que hemos visto, ¿no? De este proceso de auditoría dentro de este 9.2, vamos a tener aquí la norma 19011 como foco de información. Esta norma ISO 19011, versión 2018, nos va a dar las directrices para poder ejecutar este proceso de auditoría interna. Bien, aquí también nos van a dar, pues, todo el despliegue de los principios. También vamos a tener aquí cómo es que se inicia el proceso de auditoría, el fondo del proceso de auditoría y el cierre de este proceso de auditoría. ¿Qué formatos se necesitan tener también? ¿Okay? Y cuando nosotros realicemos un proceso también de auditoría, ya sea de certificación o de auditoría interna, ¿ok? O nos vengan a auditar, nos van a pedir estos formatos. Son parte de la gestión y de la evidencia de que se ha ejecutado y realizado este proceso de auditoría interna. Bien, listo. Recordemos que los apartados de la cláusula 9 evalúan el desempeño del sistema de gestión de calidad para determinar si lo planificado se ha implementado eficazmente. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. Estos intervalos representan tiempos o momentos importantes en la organización. En cuanto a tiempos, se pueden determinar frecuencias anuales o semestrales, así como momentos importantes como nuevos proyectos, nuevas sedes, nuevos servicios, entre otros. Durante estos 3 videos, vamos a hacer uso extensivo de la norma ISO 19011, puesto que contiene las directrices de las auditorías internas. Aclaremos inicialmente el término de auditoría. La norma ISO 9000 la define como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluarla objetivamente para determinar hasta qué punto los criterios de auditoría se cumplen. Aclaremos también que no todas las auditorías son iguales. Podemos ver 3 tipos de auditorías. Primera parte, realizada por la misma organización. Segunda parte, realizada por un tercero, quien puede ser un proveedor o un contratista. Y de tercera parte, realizada por una organización acreditada independiente con la finalidad de la certificación del sistema de gestión. En este curso haremos referencia a las auditorías de primera y segunda parte, esto teniendo en cuenta que las de tercera parte deben llevarse a cabo bajo otros estándares. Las auditorías internas tienen como mínimo 2 objetivos: verificar que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de la organización y de la norma ISO 9001 y verificar que el sistema se implementa y mantiene eficazmente. Además de estos 2 objetivos de auditoría, la organización puede establecer otros adicionales. Por ejemplo, identificar oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad, determinar el aporte del sistema de gestión de calidad al cumplimiento de la misión y la visión de la organización, o determinar el grado en que la norma ISO 9001 ha sido integrada con otras normas, por ejemplo, ISO 14001 e ISO 45001, entre otras. La planificación de los objetivos de auditoría debe realizarse por parte de la alta dirección de acuerdo a lo que realmente necesita. Ahora veamos algunos términos y definiciones importantes.
Alcance y límites de una auditoría. Incluye una descripción de las personas físicas y virtuales, funciones, unidades organizativas, actividades y procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. Es decir, delimitar a qué se le va a hacer la auditoría interna. Criterios de auditoría. Conjunto de requisitos utilizados como referencia con respecto a los que se compara la evidencia objetiva. Algunos de los criterios de auditoría pueden ser requisitos, políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, los requisitos de la norma ISO 9001, entre otros aplicables a los productos y servicios que la organización realiza. Estos términos se desarrollan a través de 4 documentos que veremos. Vamos a revisar la última sesión, bien, lo cual es de forma obligatoria, ¿ok? Vamos a tener programa, plan, lista de verificación y acá también han contemplado la parte final que viene a ser el informe de la auditoría, ¿ok? Entonces, hemos visto aquí también algunos conceptos importantes y quiero recalcar los más resonantes que nosotros tenemos que tener bien claros. Bien, los criterios de auditoría. Cuando nosotros auditamos la norma ISO 9001, ¿ok? Vamos a tener criterios de auditoría que van a ser aquellos documentos, aquellos requisitos o puntos en los cuales vamos a comprobar si es que la organización los cumple. Estamos hablando de los requisitos de la norma ISO 9001 que apliquen, estamos hablando de los requisitos legales que es competente para la organización y cualquier otro documento que la organización haya creído conveniente implementar o establecer dentro del sistema de gestión y que por aquí no es parte del proceso de auditoría, perdón, no es parte de la norma ISO 9001 y no es un requisito. Por ejemplo, una política de tesorería y de cobranzas para los clientes o una política de establecer plazos para hacer cierres contables en la organización, por ejemplo. Esto no está, ¿ok?, contemplado dentro de la norma ISO 9001, pero al colocarlo como procedimiento, ya estamos colocando, pues, un documento que puede ser auditable y que se debe cumplir. Si no, no tendría sentido, pues, elaborarlo, sabiendo que no vamos a dar cumplimiento. O sea, hay que establecer cuál es el motivo por el cual no se va a dar cumplimiento a este procedimiento o documento si no es importante establecer estas fechas, etcétera. Bien, entonces sí es crítico que nosotros podamos determinar la importancia de estos criterios de auditoría. ¿Ok? Dentro de los conceptos de auditoría vamos a tener auditorías de primera parte, bien, que son las auditorías internas, que es de lo que estamos hablando en este momento. Vamos a tener las auditorías de segunda parte, que son las homologaciones. Por ahí quizá ustedes tienen un poquito de experiencia o han visto procesos de homologaciones en organizaciones, bien, la cual pues un proveedor nos hace un proceso de homologación a solicitud de un cliente. Bien, y finalmente las auditorías de tercera parte, que son las auditorías de certificación. ¿Okay? En este caso, de la certificación ISO 9001. El concepto de auditor, ¿no? Que viene a ser la persona que pues realiza y valida todo eso, lleva a cabo este proceso de auditoría en general. Vamos a tener al auditor líder que va a tener las responsabilidades importantes y marcadas, como de realizar pues este proceso o esta etapa de reunión de apertura y reunión de cierre. Bien, en la cual vamos a ya establecer cuáles son las conclusiones de la auditoría. Y finalmente, no, otro concepto que viene a ser importante dentro de toda esta gestión, bien, de todo este proceso de auditoría, viene a ser la validación, viene a ser también los indicadores, vienen a ser conceptos de procedimientos instructivos, de los formatos que debemos tener como evidencias dentro de toda esta gestión del proceso de auditorías como tal. Bien, entonces en su totalidad todos estos conceptos vienen a ser importantes y que nosotros debemos pues entender y conocer para poder hacer el despliegue correcto del mismo. ¿Ok? Listo, vamos continuando por aquí. Plan de auditoría, lista de verificación e informe de auditoría. Iniciamos con el programa de auditorías, definido por la norma ISO 19011 como arreglos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un marco de tiempo específico y dirigido hacia un propósito específico.
En este documento se programan todas las auditorías, incluyendo primera, segunda y tercera parte. Con esto podemos visualizar y establecer adecuadamente los tiempos con el fin de responder a la capacidad de la organización. La primera parte hace referencia al objetivo y al alcance del programa de auditorías, es decir, qué pretende la organización verificar a través de las auditorías a realizar. Asimismo, la autoridad hace referencia a quién decide sobre el programa de auditorías. Esta debe ser llevado a cabo por la alta dirección. Posteriormente programamos las diferentes auditorías, entre estas la de primera, segunda y tercera parte. No todas las organizaciones están obligadas a tener auditorías de segunda y tercera parte. Es una decisión voluntaria, a menos que algún requisito de ley lo exija. Cada auditoría debe tener sus respectivos criterios de auditoría. Esos criterios son los requisitos que serán tomados como referencia al momento de auditar. La objetividad de la auditoría se determina en evaluar bajo estas mismas reglas que la organización ha implementado en su ciclo PHBA. Los criterios pueden ser normas, procedimientos, requisitos legales, manuales, políticas, entre otros elementos que la organización ha incluido en su sistema de gestión de calidad. Para cada auditoría se determinan los diferentes roles. Estos se denominan equipo auditor, uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de un experto técnico. Auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría. Experto técnico, persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. Auditado, organización que es auditada. Y cliente de auditoría, que es la organización o persona que solicita una auditoría. Es importante precisar, frente a estas definiciones, que cuando existen más de un auditor, uno de estos puede ser el auditor líder, quien liderará las actividades de auditoría y decidirá sobre los hallazgos. El experto técnico solo aporta sus conocimientos para que sean los auditores quienes concluyan sobre la conformidad. Es decir, que el experto técnico no puede generar hallazgos. Y el cliente de auditoría puede ser diferente al auditado por una organización que quiere auditar a sus proveedores. Y para terminar, no necesariamente el cliente de auditoría es igual al auditado. La competencia del equipo auditor debe cubrir la totalidad de los requisitos a auditar, incluyendo los documentos propios de la organización y cualquier requisito legal aplicable, y en caso de ser necesario, contar con el experto técnico. También se deben establecer las fechas en que se realizaría cada una de las auditorías programadas, como se muestra en el siguiente ejemplo. Después de realizar el programa de auditoría, continuemos con el plan de auditoría. Según la norma ISO 19011, el plan de auditoría es la descripción de las actividades y los detalles acordados para una auditoría. Este plan debe ser llevado a cabo por el auditor interno. En caso de que existan dos o más auditores, sería el auditor líder interno el que establece dicho plan. Continuando con el último ejemplo, se evidencia que se programaron 3 auditorías. Cada una de estas debe tener su respectivo plan de auditoría. El auditor líder es el responsable de realizarlo y confirmarlo con los auditados. Este sería un ejemplo de un plan de auditoría interna bajo la norma ISO 9001. En la siguiente parte del apartado 9.2 lo explicaré detalladamente. El rol del auditor interno es muy importante y debe regirse bajo los siguientes principios. Integridad. Este principio hace referencia a la ética, la honestidad y la responsabilidad de los auditores. Asimismo, aceptar su asignación como auditor interno al reconocer idoneidad para llevar a cabo la auditoría interna. Presentación imparcial. Hace referencia a la obligatoriedad de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos o conclusiones que se generen deben tener la precisión que permita la mejora continua y la trazabilidad con objetividad. Debido cuidado profesional. Hace referencia en la presentación de juicios razonados y argumentados. Los auditores deben realizar las auditorías con el cuidado correspondiente, teniendo en cuenta la importancia de la tarea a desarrollar y la confianza que el cliente o las partes interesadas depositan en ellos. Confidencialidad. Es necesario el uso adecuado de la información. El auditor en ningún caso puede usar esta información de un modo inapropiado y para su beneficio personal o del cliente. Independencia. El auditor debe ser imparcial durante toda la auditoría y ser objetivo en las conclusiones logradas en el proceso. Enfoque basado en la evidencia. Los hallazgos y conclusiones de la auditoría deben ser fiables y reproducibles. Las evidencias de una auditoría deben ser verificables. Enfoque basado en riesgos. Se debe asegurar el control de diferentes eventos que puedan afectar los objetivos de la auditoría.
por lo que la identificación y la gestión de riesgos específicos debe realizarse. Con esto finalizamos la primera parte del apartado 9.2. Listo, muy bien. Entonces hemos culminado de ver esto donde se especifican bien todos los conceptos importantes de este proceso de auditorías. Bien, vamos con esta última etapa de la revisión por la dirección. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con este proceso de auditorías. Y vamos a ver esta última etapa. El capítulo 9.9 consta de 3 etapas o de 3 momentos. Vamos a ver el 9.1 que viene a ser pues toda esta gestión de las mediciones, ¿ok? El seguimiento y la medición de los procesos. En el 9.2 este proceso de auditorías internas y en el 9.3 la revisión por la dirección. ¿Qué nos menciona este requisito? Que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Aquí no nos menciona cada cuánto tiempo se debe realizar, siempre y cuando se tenga intervalos ya planificados. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un procedimiento de revisión por la dirección y colocar específicamente que cada año y medio realizo mi revisión por la dirección, o lo común que es un año. Bien, para que esté un poco acorde con estos procesos de auditoría de seguimiento que tienen las casas certificadoras. ¿Ok? ¿Para qué se realiza esta revisión por la dirección? Para asegurarnos de que la organización está teniendo un mantenimiento del sistema de gestión, para asegurarnos la conveniencia, la adecuación, ¿ok? La eficacia y alineación de la gestión y dirección estratégica. Y en esta etapa, ¿ok? De poder establecer esta revisión por la dirección, la revisión tiene que planificarse y además tiene que, pues, normalmente en las organizaciones presentamos una presentación, unas diapositivas, en las cuales vamos a ir mostrando cada uno de estos ítems, ¿ok? Vamos a tener algunos más por aquí, sí, me parece que es hasta este apartado, pero no vamos a tener aquí el A, B, C, ¿no? El D y L. Bien, dentro del C vamos a tener todo este despliegue del A hasta el apartado H. Vamos a tener el estado en que se encuentran las acciones de revisión por dirección anterior. Supongamos que es la primera vez que estamos realizando esta revisión por la dirección, entonces el primer punto no aplica. ¿Ok? Los cambios en las cuestiones internas y externas que son referentes a la gestión de la calidad. Entonces, si es que ha habido o estamos en un proceso de implementación, colocamos el resumen y colocamos la información relevante, ¿ok? De todas estas cuestiones internas o externas. ¿Ok? Llamemos FODA, llamemos el análisis de estas partes interesadas también. En el apartado C, la información sobre el desempeño y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad incluyen todas las tendencias. Bien, esto que va a involucrar en primera instancia, recordemos lo importante, la satisfacción del cliente definitivamente, las partes interesadas, ¿ok? La información de que cómo estamos llevando estas partes interesadas. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener ¿a qué? Si hemos tenido alguna queja de proveedores, ¿cómo estamos con los pagos a proveedores? ¿Hemos tenido alguna incidencia con los proveedores? Bien, vamos a tener también de otras partes interés. ¿Han habido denuncias en la organización a nivel de cumplimiento de requisitos legales? ¿Estamos cumpliendo todos los requisitos legales? ¿Hemos tenido algunas inspecciones que hayan resultado fallidas? Y si son positivas también, es parte de la evaluación. El grado en que se han conseguido los objetivos de la calidad, el desempeño de todos los procesos, las no conformidades y cuáles son las acciones correctivas que se han tenido en la organización, los resultados obtenidos por el seguimiento y medición, es decir, los resultados de los indicadores, ¿okay? Los resultados de las auditorías internas, a resumen de esta parte, del apartado F, cuántas no conformidades se han detectado, cuántas oportunidades de mejora, cuántas fortalezas y debilidades, ¿ok? Vamos a tener el desempeño de los proveedores externos. ¿Cuántos proveedores tenemos? ¿Todos los proveedores están aprobados? ¿Cuál es el porcentaje que vamos a tener de aprobación para cada uno de los proveedores? Y finalmente, ¿cómo es que se van a adecuar estos recursos al sistema de gestión y a su cumplimiento? Luego ya continuamos con el punto D,
que vendría a ser la eficiencia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Recordemos que lo revisamos en el capítulo 6, ¿ok? Los riesgos y oportunidades, las matrices también. Entonces, aquí habíamos evaluado un riesgo inicial, luego establecimos acciones y evaluamos un riesgo residual. ¿Okay? Entonces, son eficientes, han sido eficientes cada una de estas actividades y se colocará pues dentro de la estructura. Vamos a tener también las oportunidades de mejora, ¿ok? Que nos van a ayudar a poder seguir mejorando nuestro sistema de gestión en la organización. ¿Qué oportunidades tenemos para poder cambiar nuestra organización? Una vez que se analizan cada uno de estos ítems a profundidad, ojo que cuando nosotros presentemos slides relacionados a cada uno de estos puntos, lo importante es el análisis. Bien, el fondo también de la información, pero sí debe visualizarse un análisis profundo de cada uno de estos puntos. ¿Ok? Finalmente vamos a tener como salidas todas las oportunidades de mejora, las necesidades de un cambio en el sistema de gestión de la calidad, aquellas necesidades que surgen en los recursos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que plasmar todo ello en una acta de revisión por la dirección o en una acta de conformidad, en un informe que el posterior va a ser firmado, etcétera. Pero sí debemos tener una evidencia en la cual se esté estableciendo cada uno de los puntos importantes de las personas que asisten, de todos los temas y conclusiones que se han podido establecer. Muy bien, la organización, ¿okay? Debe conservar información documentada sobre las revisiones por la dirección, tanto las actas como la presentación. ¿Para qué? Para poder garantizar de que no se han salteado ningún punto establecido en la normativa. Bien, eso sí es importante recalcarlo para poder evitar este tipo de puntos negativos. Bien. La revisión por la dirección del sistema de gestión de la calidad es una herramienta que asegura la conveniencia, adecuación y la eficiencia. La norma ISO 9001 incluye las consideraciones que deben tener en cuenta, además de las decisiones y las acciones que se tienen que incluir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la importancia de esta revisión por la dirección, los objetivos que vamos a buscar, ¿no? Que prácticamente lo importante de la revisión por la dirección, ¿no? Más allá de poder establecer cada uno de los puntos de apertura, ojo, con el análisis correspondiente, son las salidas que vamos a tener de esto. Ya aquí estamos estableciendo de que si hemos medido los indicadores, hemos establecido parámetros, pero no, esto es por la importancia de realizar finalmente un análisis que me va a permitir a mí como organización continuar mejorando. Entonces, este es el foco de este 9.3 de revisión por la dirección. Muy bien. Estimados, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. La siguiente sesión vamos a culminar ya con esta etapa bien de la mejora y vamos a reaperturar el apartado de la auditoría interna. Bien, aquí ya vamos a revisar formatitos, vamos a ver un informe de auditoría para que nosotros podamos tener esas nociones importantes de cómo gestionar ya un programa de auditorías, ¿ok? Un proceso de auditorías. Listo. Listo, estimados. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Bien, me comentan por ahí y si es que no, ya nos estaríamos reencontrando para nuestra última sesión en la cual ya vamos a plasmar los últimos puntos, bien, para poder finalmente ya concretar toda la revisión de la norma ISO 9001. Bien. Listo, estimados. Entonces, si es que ya no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos estamos encontrando en nuestra siguiente sesión. Listo, muchas gracias por su atención y ya nos estamos